Nos alegra que hayas hecho clic en este video para acompañarnos en la siguiente parte del capítulo 17. En esta parte hablaremos sobre el control de varios motores eléctricos. Los motores eléctricos son una de las herramientas más comunes en nuestra vida cotidiana, pero sin un control adecuado serían inútiles. Para una tarea determinada, es importante considerar para qué quieres usar el motor, ya que puede haber aplicaciones en las que no necesites un circuito de control incorporado. Por ejemplo, en el caso de un electrodoméstico o aparato de cocina sencillo, esto casi siempre se puede omitir, ya que la tensión principal es una onda senoidal de 50 Hz, que es perfectamente adecuada para alimentar motores asíncronos o motores universales, en cuyo caso la red eléctrica proporcionará el control apropiado. Por supuesto, el desarrollador debe encargarse del problema del arranque, para lo cual ya hemos hablado de los métodos más comunes en el video anterior. La alimentación directa ahorra el costo del controlador de motor y hace que el dispositivo sea mucho más sencillo. Sin embargo, podemos estar seguros de que en ingeniería no podemos prescindir de un controlador de motor cuando necesitamos un control preciso. En el caso de los motores de corriente continua con conmutación mecánica, la corriente consumida por el motor es proporcional al par del rotor y la tensión de alimentación es proporcional a la velocidad del rotor. Así que, si quiero cambiar la velocidad del motor, tengo que cambiar la magnitud de la tensión que se le aplica. Puedes ver un ejemplo de esto en el video del capítulo 13 del plan de estudios Crystal Clear Electronics 1. Si conmutas la tensión de alimentación del motor encendiéndola y apagándola lo suficientemente rápido, el motor solo girará a la velocidad correspondiente al valor promedio de la tensión en forma de onda cuadrada que se le aplica, porque no tiene tiempo de seguir el cambio rápido. Esto es básicamente el equivalente a un control PWM. Los motores de corriente alterna son accionados por una corriente con forma de onda senoidal, y tanto en las máquinas asíncronas como en las síncronas, la velocidad de rotación está determinada por la frecuencia de la onda senoidal. El avance en la aplicación de las máquinas de corriente alterna ha sido el desarrollo de la tecnología de semiconductores. Esto abrió el camino para que los ingenieros pudieran crear una onda senoidal de cualquier frecuencia a bajo costo y sin componentes mecánicos. Esto también se puede implementar con PWM. Después de esta breve introducción, veamos los principales componentes que conforman un controlador de motor. Esta figura muestra un diagrama de bloques general de un controlador de motor. La línea discontinua indica el límite del controlador de motor. Aunque el sensor que detecta la rotación del motor, el codificador, está ubicado en el eje del motor, lógicamente es parte del controlador, no del motor. Sin él, no se podría implementar el lazo de control cerrado. Los espectadores más atentos del video quizá hayan notado que he utilizado el término controlador en lazo cerrado. Esto no es un error. Los controles en los que existe retroalimentación en el sistema, es decir, medimos la magnitud física que queremos controlar, se llaman controles en lazo cerrado. Los controles sin retroalimentación se llaman controles en lazo abierto. En la conversación cotidiana, no siempre enfatizamos si estamos hablando de control en lazo abierto o cerrado. El término controlador de motor se ha convertido en una frase común. Solo con eso, no sabemos si estamos hablando de un control en lazo cerrado, donde usamos la señal de velocidad proporcionada por el sensor, o de un control en lazo abierto, donde no la usamos. El sensor que detecta la rotación del motor se llama codificador. Básicamente, se pueden dividir en dos grupos: codificadores incrementales y absolutos. Los codificadores incrementales más comunes son mecánicos, ópticos o magnéticos. En este capítulo solo trataremos los magnéticos, ya que este es el principio del codificador en el motor de corriente continua que tengo a mi lado, el cual usaremos en el próximo video. Sin embargo, es importante señalar que el tipo de codificador no afecta el principio de funcionamiento. Para los tres tipos, la determinación de la rotación se basa en el conteo de pulsos. La única diferencia es qué es lo que dispara estos pulsos de voltaje.
En este caso, los sensores de efecto Hall detectan la rotación del disco magnético y dependiendo de su posición emiten 16 pulsos por cada revolución completa, es decir, 1 cada 22,5 grados. Contando estos pulsos y midiendo el tiempo entre ellos, se puede calcular fácilmente la velocidad de rotación. Sin embargo, con un solo sensor de efecto Hall no podemos determinar en qué dirección está girando nuestro motor, por lo que los codificadores de dos sensores se han vuelto muy comunes. Sus sensores están ubicados a cierta distancia angular de rotación entre sí. Esta distancia depende de cuántos pulsos emite el codificador en una sola revolución. En este caso, estos sensores de efecto Hall están separados aproximadamente 100 grados entre sí. Así, debido a la rotación, los pulsos aparecerán desfasados en la salida de los canales A y B del codificador. Dependiendo de en qué canal aparezca primero el pulso, podemos determinar la dirección de rotación. Con codificadores de salida simple y doble, solo tenemos información sobre la rotación relativa. No sabemos la posición del eje del motor cuando se enciende, solo cuánto ha girado respecto a esa posición. Para resolver este problema, se han desarrollado codificadores incrementales de 3 sensores. En estos, el tercer sensor emite un pulso solo en una posición durante toda la rotación, proporcionando la posición absoluta del eje. Los canales de los codificadores nos proporcionan señales de onda cuadrada a partir de las cuales determinamos la rotación. Observa que hasta ahora solo hemos considerado el flanco ascendente de cada cambio de nivel, pero si también consideráramos el flanco descendente, tendríamos el doble de información y conoceríamos la posición del eje con el doble de precisión. En el caso de los codificadores de un solo canal, podemos considerar solo un cambio de flanco o ambos. Y en el caso de los codificadores de dos canales, podemos hacer lo mismo para ambas señales, lo que puede denominarse evaluación simple, doble o cuádruple. En el caso de los codificadores de 3 canales, el tercer canal no funciona de la misma manera que los otros 2 canales, sino que solo produce un par de cambios de flanco por revolución, por lo que evaluar el tercer canal no aporta información adicional en este sentido y por lo tanto no aumenta la precisión de la evaluación. Los codificadores más simples y por lo tanto más económicos contienen solo un canal, por lo que son menos precisos que sus homólogos de 2 canales. Dependiendo de la precisión requerida, un codificador de un solo canal con una sola evaluación puede ser suficiente y es la solución más sencilla, que resulta más económica desde el punto de vista del hardware y menos exigente computacionalmente desde el punto de vista del software. La precisión puede aumentarse mediante la doble evaluación, pero esto requiere más recursos por parte del microcontrolador. Cabe señalar que un codificador de un solo canal con doble evaluación proporciona exactamente la misma información que un codificador de 2 canales con una sola evaluación. Muchos microcontroladores cuentan con interfaces para procesar señales de codificadores incrementales. Se analiza con más detalle en el capítulo 15 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. Los codificadores absolutos están diseñados para superar las desventajas de los codificadores incrementales, eliminando la necesidad de contar y almacenar los pulsos de salida para determinar la magnitud del desplazamiento o la posición mediante un contador externo. Los codificadores rotativos absolutos están diseñados para leer la posición actual en cualquier instante. El principio de funcionamiento de estos codificadores puede clasificarse como mecánico, óptico, magnético, inductivo, que también se conoce como resolver, y potenciométrico. No entraremos en los detalles de cómo funcionan. La forma de la señal necesaria para accionar el motor la proporciona el microcontrolador, pero por ahora, ten en cuenta que su etapa de salida solo es capaz de suministrar una pequeña cantidad de potencia, la cual no es suficiente para accionar el motor. Como ya hemos mencionado, una de las soluciones más comunes para controlar la velocidad de los motores de corriente continua con escobillas es el PWM. La esencia del método PWM es generar una señal de onda cuadrada de frecuencia constante, cuyo ciclo de trabajo se varía en función de la velocidad deseada. Esta señal PWM es amplificada por una etapa de potencia al nivel adecuado para el motor.
Si la señal resultante se pasa a través de un circuito de filtrado, obtenemos el valor promedio de la señal, que es efectivamente un voltaje de corriente continua, la forma de señal adecuada para un motor de corriente continua. La mayoría de los microcontroladores tienen una salida PWM, así que es lógico utilizarla. Pero también puedes generar tu señal PWM con un circuito de componentes discretos. Primero, analicemos el circuito de medio puente que se muestra en esta figura. L y C2 forman el filtro utilizado para suavizar el voltaje de salida, y también hay una fuente de voltaje de alimentación U-in, un condensador de filtro de entrada C1 y la resistencia de carga R-load, que en este caso se utiliza para reemplazar el motor. Si el interruptor 1 está encendido y el interruptor 2 está apagado, se puede medir el voltaje U-in entre P y tierra. En el caso contrario, es 0 voltios. Se debe tener cuidado de no encender el interruptor 1 y el 2 al mismo tiempo, ya que esto cortocircuitaría la fuente de voltaje a través de los interruptores. Entonces, se produciría un cortocircuito, que normalmente destruye el circuito. Para evitar este tipo de situaciones, se debe utilizar un circuito integrado, IC, diseñado para controlar un medio puente y así manejar los interruptores. Imagina un IC de este tipo conectado a los interruptores 1 y 2. Si esto se controla mediante una señal PWM, aparecerá una tensión proporcional al ancho del pulso a través de la resistencia de carga R, con un valor máximo de U-in y un valor mínimo de 0 voltios. Con las consideraciones adecuadas, un motor de corriente continua con conmutación mecánica, es decir, uno con un imán permanente, puede conectarse directamente al punto P. La bobina del motor, por su diseño físico, actúa como un filtro. Considera lo que sucede si aplicas repentinamente voltaje al motor. El motor actualmente no puede aumentar su velocidad infinitamente rápido porque la bobina del motor tiene inductancia, lo que significa que la velocidad a la que puede aumentar la corriente está limitada por la autoinducción. Es muy importante que la frecuencia PWM se ajuste lo suficientemente alta al utilizar este tipo de circuito. De lo contrario, el par del motor pulsará significativamente debido a la corriente pulsante. Con una conexión en medio puente, solo puedes hacer girar el motor en una dirección porque solo puedes crear un voltaje promedio positivo en los terminales. Si quieres operar tu motor en ambas direcciones, deberías usar el puente completo, también conocido como circuito en H. En el llamado control bipolar del circuito mostrado en la figura, se deben accionar dos interruptores simultáneamente. Si el interruptor 1 y el interruptor 4 están encendidos, la tensión entre P1 y P2 es igual a U-in. Si, por otro lado, los interruptores 2 y 3 están cerrados, entonces es igual a menos U-in. Debemos tener cuidado de no encender el interruptor 1 y el 2, o el interruptor 3 y el 4 al mismo tiempo, porque entonces cortocircuitaríamos nuestra fuente de alimentación y la alta corriente destruiría el circuito nuevamente. Al igual que con el circuito de medio puente, por supuesto existen circuitos integrados de controladores para los circuitos en H que aseguran que esto no ocurra. Si se aplica una señal alta a la entrada de uno de estos circuitos integrados, entonces se encienden los interruptores 1 y 4. Si se aplica una señal baja, entonces se encienden los interruptores 2 y 3. En este caso, el promedio del voltaje de salida del motor durante un periodo de conmutación puede ajustarse proporcionalmente entre menos U-in y más U-in, dependiendo del ancho de pulso. Un ciclo de trabajo del 0% dará menos U-in, el 50% dará 0 voltios y el 100% dará U-in. Los circuitos de medio puente y de puente completo se utilizan comúnmente para controlar motores de corriente continua. Para motores trifásicos necesitamos el llamado circuito de puente trifásico, que en realidad son 3 medios puentes cuyas salidas están conectadas a las 3 líneas de fase del motor. El funcionamiento detallado de este circuito no se discutirá aquí. Aún así, es fundamental saber que, al variar la tensión de salida de cada medio puente de forma sinusoidal y al desplazar la tensión de salida de cada medio puente 120 grados respecto a las demás, se puede hacer girar el motor.
Hasta ahora hemos aprendido sobre el principio de la etapa de potencia y cómo se controla. Aún no hemos hablado de qué componentes físicos reales deben usarse como interruptores. La gama de estos componentes es muy amplia, y la elección óptima estará influenciada por la potencia y el nivel de voltaje del motor, así como por si será o no controlado mediante una señal PWM. La elección incorrecta del componente puede provocar calentamiento en el mejor de los casos o en el peor, quemaduras y mal funcionamiento. Normalmente se utilizan MOSFETs a voltajes y corrientes más bajos, pero con frecuencias de conmutación más altas, mientras que los IGBTs se emplean a voltajes y corrientes más altos, pero con frecuencias de conmutación más bajas. Los MOSFETs ya se han tratado en el capítulo 7 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 1. La abreviatura IGBT proviene del término en inglés Insulated Gate Bipolar Transistor. Lo que vale la pena saber sobre él es que es muy similar a un MOSFET en cuanto a su control. Tiene una compuerta, pero en cuanto a su salida se parece más a un transistor bipolar. Tiene un colector y un emisor. Debido a su construcción, tiene una mayor pérdida de conmutación que los MOSFETs, pero a cambio se pueden adquirir dispositivos que soportan miles de amperios y miles de voltios. También existen soluciones integradas donde un medio puente, un puente H o un puente trifásico se colocan en un solo encapsulado. Estos son los dispositivos que tengo delante de mí. Por ejemplo, este es un medio puente IGBT, este es un puente completo IGBT, este es un puente trifásico con MOSFETs y este es el que se sale de la norma, o no realmente, pero el elemento que falta es este puente trifásico IGBT. Para todos los tipos, es recomendable utilizar algún tipo de circuito driver para controlar los electrodos de compuerta y lograr una conmutación rápida y suave. También vale la pena mencionar que hoy en día los MOSFETs de carburo de silicio y de nitruro de galio se están volviendo cada vez más comunes, los cuales tienen varias ventajas. Normalmente tienen menores pérdidas de conmutación, lo que permite fabricar dispositivos más eficientes o de menor tamaño. Además, existen soluciones integradas donde el circuito integrado driver incluye el propio MOSFET. El panel de desarrollo para Crystal Clear Electronics 2 también incluye un circuito integrado con un puente H completo en el encapsulado. Las hojas de datos, tanto del driver como de los circuitos integrados que contienen los interruptores, explican invariablemente cómo deben ser controlados para obtener la forma de señal de salida correcta. Sobre esta base, se hace una distinción entre componentes que pueden ser controlados por métodos analógicos, digitales y PWM. Los componentes controlables de forma analógica también proporcionan una señal PWM en su salida, en cuyo caso, el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida será directamente proporcional al nivel de la señal analógica de entrada. En otras palabras, si se aplica una tensión de entrada 2 veces y luego 3 veces mayor, la salida tendrá una señal con un ciclo de trabajo 2 veces y luego 3 veces mayor. Por supuesto, se debe tener en cuenta la tensión máxima de entrada, la cual también se puede consultar en la hoja de datos. Este valor corresponde al ciclo de trabajo máximo de la señal PWM, que para la mayoría de los circuitos integrados significa un 100%. También existen componentes que cuentan con un canal de comunicación digital que puede utilizarse para indicar qué forma de señal de salida se desea ver en una interfaz determinada. Por ejemplo, I2C, SPI o UART. El tercer grupo de circuitos integrados permite a los desarrolladores generar ellos mismos la señal PWM y producir una señal cuadrada con el mismo ciclo de trabajo y frecuencia que la señal PWM de entrada en su salida. Existen circuitos integrados en el mercado que pueden ser controlados de más de una manera. A continuación, utilizaremos una placa controladora basada en el circuito integrado L298IC para controlar un motor de corriente continua que solo necesita una señal PWM para funcionar. Mostraremos cómo podemos implementarlo en el próximo video. No se lo pierdan. Adiós. Adiós.